Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo miércoles 7 de octubre del 2015 en su programa Diálogos Abiertos, hoy les vamos a hablar sobre el tema el bombardeo por parte de Rusia en Siria. Lo que acontece en Siria es que Rusia bombardea en donde se localiza la organización terrorista ISIS, que ha tenido distintos ataques en el Medio Oriente. ¿Y qué chingados tiene que hacer Rusia bombardeando territorio sirio? A ver, Bashar, muchos mencionan que el problema inicia con el gobierno de Bashar al-Assad, cuando no es cierto. Sabemos que Siria y todo ese territorio es rico en petróleo, es rico petrolífero, y pues tiene interés Estados Unidos en dar avance, en extraer los recursos naturales de esa zona. Okay. Y por eso llega a crear una organización, a igual como lo creó a Al-Qaeda, crea ISIS. Esto inicia con los atentados en Francia. Yo creo que decir que Estados Unidos crea Al-Qaeda. Estados Unidos fue el que creó Al-Qaeda. Estados Unidos creó la cabecilla, que era Osama Bin Laden. Noam Chomsky lo dice. O sea, crea Osama Bin Laden. O sea, creamos Osama Bin Laden, que era agente de Estados Unidos en el momento en que la URSS quiere invadir. Por eso, pero una cosa es crear un personaje y otra cosa muy distinta es crear una organización. La creó la organización. Hay en la obra de Las verdaderas intenciones del tío Sam, Noam Chomsky menciona con documentos cómo fue creado Al-Qaeda, la unión que había entre Bush padre con Saddam Hussein también. O sea, todos sus aliados. ISIS es aliado de Estados Unidos. Hay que recordar que en enero de este año, en 2015, hay un ataque a la revista Charlie Hebdo en Francia, sí, en París, Francia, y de ahí inicia una controversia, inicia una creación de supuestos ataques terroristas en Europa, pero supuestamente son detenidos a tiempo en Bélgica, en otros países que pertenecen a la Unión Europea. Desde ahí inicia este movimiento por parte de Estados Unidos y la Unión Europea para tratar de adquirir los yacimientos. Bueno, también sus aliados árabes. Para tratar de adquirir los yacimientos. ¿No estarás radicalizando demasiado tu punto de vista? No lo estoy radicalizando. Me parece que esto es movimiento de por qué Obama y los aliados, lo que viene siendo la Unión Europea y luego en la OTAN, ¿por qué no han hecho por tratar de detener el ISIS sabiendo dónde se encuentra desde hace más de un año? A lo mejor porque no les gusta bombardear territorios sirios, pero como a los rusos. Pero sí les gusta matar gente con sus sicarios armados en el Medio Oriente. Pues es lo mismo que hicieron los rusos. Bueno, Rusia lo que hizo fue bombardear los sitios donde se encontraba el ISIS. Tengo mis dudas al respecto. Bueno, ¿y qué interés tiene Rusia? ¿Qué interés tiene Rusia? Que uno de sus aliados es Siria. Bueno, hace prácticamente un año Estados Unidos y la Unión Europea querían invadir Siria y Vladimir Putin se los impide, no mediante una guerra, sino se los impide y empieza a hablar un diálogo. Pues yo siento que es parte del protagonismo de Putin y los rusos quieren conquistar el mundo y eso hay que impedirlo. No creo que sea el protagonismo de Vladimir Putin, me parece. En la misma obra de Noam Chomsky, Las verdaderas intenciones del tío Sam, se menciona que en Centroamérica y en Sudamérica, la revolución sandinista, en El Salvador con el movimiento del Farabundo Martí, estas contras fueron creadas y entrenadas en Estados Unidos por la CIA, por los Acatlab, los Caidiles, asesinaban de manera sangrienta a los que estaban en estos movimientos revolucionarios en Centroamérica, de manera muy cruenta. De hecho, son muy parecidos.
De hecho, yo no he visto de hecho, son muy parecidos. Que asesine de manera bonita. O sea, a ver. El militar asesina. Yo no estoy asesina. diciendo que militares, yo estoy diciendo que contras de contras y caiviles. Los caiviles son militares. Los caiviles, los Alcatraz. Los caiviles son militares. Los Alcatraz son militares. Fueron entrenados en Estados Unidos. Cualquier militar. Es más, ahorita a nivel mundial todos los ejércitos comparten entrenamiento. Fueron entrenados por la CIA y mataron cruentamente a todos los movimientos revolucionarios. Todo militar no mata de manera bonita. No estoy diciendo que mata de manera bonita, simplemente estoy haciendo una expresión. Por eso, pero es que los militares así son. Los militares, lo mismo es el militar ruso que el militar americano que el militar mexicano. A ver, lo que estoy diciendo es un análisis, una comparación, una analogía con lo que sucede con el ISIS y con lo que sucedió en las revoluciones centroamericanas. Mira, lo cierto es que Rusia tiene intereses económicos, tiene intereses por recursos materiales, tiene algún interés, si no tuviera algún socio. Israel y Estados Unidos tienen un interés sobre el territorio sirio. Y obviamente Rusia también tiene algún interés sobre el territorio sirio para que lo esté protegiendo. No es de gratis, no es de buena onda, ni de que, ay, sí, soy buena gente, soy el superhéroe de Europa porque todos se portan mal. No, obviamente los rusos también tienen interés, porque si quisieran cambiar las cosas estuvieran cambiando sus propias estructuras, no estuvieran fabricando armas, estuvieran cambiando su forma de agricultura. Aquí Rusia no vino a fabricar un grupo terrorista como lo hizo Estados Unidos. Simplemente atacó, ¿verdad? Como lo hizo Estados Unidos. Mató. O sea, tanto mata el que peca tanto peca el que mata la vaca como el que le agarró la pata. Ese sí. Lo hizo en Afganistán en su momento también cuando invadió Afganistán. No fueron con un montón de flores a decir, oh, vengo a conquistar Afganistán. No, fue con la ofensiva militar. Y fue por parte de Estados Unidos. Pero Rusia no va a invadir Siria, como lo hizo Estados Unidos en Afganistán o en Irak. A ver, Rusia invadió Afganistán, no te estoy hablando de ahorita. Tú hablas de los te estoy 80. Hablando de los 80. Perdón, es que es una remarca. No, o sea, yo simplemente te dije, Rusia invadió Afganistán. Sí, Rusia invadió Afganistán y Estados Unidos no le parecía. En su afán expansionista. No le parecía. Y mira, es normal. A mí me vale madre si es un imperio generador. Es un imperio generador y Estados Unidos es un imperio destructor. A ver, hay que definir. Los dos son hay que definir qué es imperio destructor y qué es imperio generador. Los dos son destructores. Ya lo mencioné en otros videos. Los dos son destructores. A ver, ¿por qué no? No, continúa. A ver, ¿por qué para ti es destructor? ¿Sabes quiénes son ahorita? No son imperios porque no están bajo un régimen imperialista. A ver, Alejandro Magno fue un imperio generador. Alejandro Magno no fue un imperio generador. Generó cultura con Alejandro Magno. No. Fue, invadió. A ver. Invadió la cultura de expansión. La cultura en Europa se dio por su ubicación geográfica. Eso y por la geografía europea. A ver, él expandió cultura con Alejandro Magno. No. Con su gran mentor Aristóteles. No. Claro que sí. En Europa fue un imperio generador Alejandro Magno. Y un imperio destructor vendría siendo Roma. Todo el que va y esclaviza es destructor. No puede ser generador. Hay diferencias. El imperio español fue generador. Ahora resultaste falangista. No dije que soy falangista. Estoy diciendo, el imperio español fue generador. Expandió su lengua, expandió su cultura. ¿Y cuántas lenguas y cuántas culturas tuvo que destruir? A ver, tendría que, con eso evolucionó la lengua de donde estábamos ubicados. No, claro que no. Claro que sí, con el español. A ver, hay que recordar que México no era una nación cuando llega a España. Eran distintos imperios dentro de estas naciones. ¿Y eso era malo? Naciones étnicas. A ver, llega un imperio generador y los destruye. ¿Y eso es bueno o es malo? Sí, y fue generando desde México hasta Argentina, claro, menos Brasil, fue generando cultura, fue influyendo con la filosofía también. ¿Sí sabes lo que es la etnoculturización? La endocultura, todos los términos de
Bueno, culturalización. a ver, para ti, ¿qué es un imperio destructor? Un imperio destructor es todo aquel que va y utiliza los recursos de otro pueblo, los explota. Es un imperio destructor. Para mí es un imperio generado Rusia, pero bueno. Pues entonces los Estados Unidos se han convertido en el imperio generador más grande del mundo de los últimos 100 años. Nada, de los últimos 100 años. ¿Por qué no? Es un imperio destructor Estados Unidos. A ver, ¿qué diferencia hay entre Rusia y Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos es un destructor y por Porque ha qué llegado, ha invadido los países. Rusia también? A ver, ha llegado, ha invadido los países y no ha generado cultura como los anteriores imperios que te acabo de mencionar. Claro que sí, claro que Estados Unidos ha generado cultura. Que no sea artística es otra cosa, pero el simple choque de culturas genera nueva cultura. Bueno, para mí tengo otra definición. A ver, ¿cuál es tu Te lo definición estoy de diciendo cultura? que el imperio. No, el imperio. No, ¿cuál es tu A ver, definición? espérame. Es que De no imperio podemos destructor. no podemos llegar a una conclusión entre imperio y destructor. Para empezar, tanto Estados Unidos como Rusia son destructores. Para mí no. Bueno, Estados Unidos, para mí ha Rusia, generado China, cultura, cuando fue la México, URSS. Brasil. México ni siquiera es un imperio. ¿Qué país es un imperio? Estados Unidos tampoco es un imperio. Estados Unidos es un imperio como tal. No, no es un imperio, no tenemos un rey. Oh, rey. No, bueno, es un imperio que ha generado A ver, destrucción mediante. ¿Tú lo consideras un explota. imperio? Yo lo considero un imperio. Es claramente un imperio. Como es la hegemonía de Estados Unidos a base militar en todo el mundo, tiene más de 800 bases militares. Tienes un problema muy serio con Estados Unidos, No, pero no no. entiendo por qué. A ver, no es con la población de Estados Unidos. No, Quiero hacer es- referencia. es quiero, que- quiero decir que es con el gobierno, porque. Pues tú sí, vas a- es que no el entiendo. gobierno. Tienes un problema muy serio con Estados Unidos, con la forma de gobierno de Estados Unidos, y eres un consumidor de productos norteamericanos. A ver, ¿quién no es consumidor de los productos transnacionales? De las empresas transnacionales. Todos. Discúlpeme, Y pero, pero de hecho, eso no te hace ser pero- capitalista. pero, por ejemplo, eso no tú- te hace ser capitalista. te tú estoy diciendo. inclusive consumes en Estados Unidos. Yo no he consumido, ¿qué he consumido? Sí. La ropa, pues lo único. A ver, consumes y vas de visita a tú Estados Unidos. Si tú compras ropa en México, no es ropa 100% hecha en México, son transnacionales, son empresas capitalistas. Por eso, Discúlpame, pero discúlpame. yo en mi congruencia de pensar blanco, sentir Discúlpame. blanco y hacer blanco, Discúlpame. si yo digo soy nacionalista, nunca Yo jamás he dicho que soy nunca nacionalista. he tramitado una visa porque yo no quiero ir a ver a los gringos. Jamás he dicho que todos son capitalistas. Si tú quieres influirme que soy capitalista, estás equivocado. El término capitalista. No, yo es no te el- dije capitalista, te dije Es el que consumista. tiene dueño. Te dije es el consumista. dueño de los medios de A ver, producción. Y que a No base te de la dije explotación del hombre por capitalista, hombre- no te dije Sí. capitalista. Bueno, entonces, te estoy diciendo consumista. bueno, es que todos consumimos. Todos consumimos. Todos consumimos, pero estoy diciendo. Pero hay una incongruencia No, entre, no hay una entre el incongruencia. decir y el que hacer. Discúlpame, pero todos consumimos productos transnacionales. Sí. Dime, bueno, ¿tú qué producto El mercado ¿qué global. producto mexicano consumes? Dime, ¿qué producto mexicano consumes? ¿En qué? En ropa. En ropa comida. uso guayaberas. Casi siempre uso Yo ahorita te guayaberas. estoy viendo por. Sí, yo hoy traigo una camisa. camisa polo. A ver, entonces, Ralph Lauren. a mí no me quieras hacer decir que es una incongruencia. Entonces, Sí, es una incongruencia. Discúlpame. Porque si tú estuvieras realmente en contra de Estados yo Unidos, sí estoy realmente en contra de no Estados Unidos. estuvieras yendo a consumir a Estados A Unidos. ver, una cosa es muy diferente, cruzar a Estados Unidos. Puedes visitar ese país, hay comunistas dentro de Estados Unidos. Y yo nunca Discúlpame, lo he negado. y consumen productos que se han hecho ahí o consumen productos que ellos mismos Claro hacen. que tienes que consumir Ah, porque bueno. no que hay en el mercado. Pues entonces hay comunistas también dentro de Estados Unidos y ha habido anarquistas en la historia, los Sí. mártires de Chicago, ¿o no? Sí. Entonces, por mi parte, no puede haber una incongruencia. Pero bueno, entonces tú dices que Estados Unidos no genera cultura. Y ahí es donde yo reconozco tu desconocimiento de la cultura. Todo lo material, tangible e intangible, que se genera y disculpa, en torno al hombre es cultura. y todo lo que los recursos Sí, naturales a que ver. se extraen. A ver, las si empresas estadounidenses, recuerdas las empresas estadounidenses, el cuadro de Herkovitz para explicar lo que es la cultura. las empresas estadounidenses que extraen los recursos naturales en Asia, en América,
son de otros países y fabrican esos productos. Entonces no son productos 100% estadounidenses, son productos transnacionales. Por eso te digo que tanto Estados Unidos, China, Rusia son destructores. Entonces son destructores. Me digas que caigo en una incongruencia. Lo que pasa es que tú vienes y defiendes a los rusos. No, los rusos son ¿cómo los nombraste? Imperio generador. Son generadores, son generosos. Los gringos son malos, son destructores. A ver, lo que ha hecho Estados Unidos en más de 100 años como imperio capitalista. Yo no he dicho que Estados Unidos sea generoso. Lo que ha generado. O sea, fíjate bien. Lo que ha generado dictaduras en Latinoamérica, en Asia. Yo coincido. El gobierno de los Estados Unidos, porque luego dicen que yo coincido con que Estados Unidos es destructor, con que China es destructor, con que Japón es destructor, con que Alemania es destructor, con que España fue destructor. De hecho, bueno, sigue siendo destructor porque está explotando recursos naturales en otras zonas. Y los rusos también son destructores. No concuerdo con tu opinión, pero bueno, para eso es este tipo de programas, para debatir. Y ahora tú me dices que no, que porque los rusos generan cultura. Todos estamos generando cultura. Mediante la filosofía. Edgar Allan Poe era ruso. A ver, no, era estadounidense. John Nash era ruso. No era ruso, pero con todo Chomsky es estadounidense, pero Chomsky, lo que te estoy diciendo, él mismo ha criticado su país. Por eso, pero genera cultura. ¿Genera o no genera cultura? Pero no la ha generado como Rusia. A través de los tiempos, cuando fueron los zares, generó cultura en Europa. Entonces, según tú, Estados Unidos no genera cultura. Es un imperio destructor. Todos son destructores. Bueno, yo caigo en la definición de Gustavo Bueno y en la de Santiago Hermesilla. Por eso yo los ubico en imperio destructor y en imperio generador. Hay que definirlos. Mira, por eso, en la definición tenemos que ser ciertos. Tanto Rusia tiene un interés en Siria para protegerla, si no interviene militarmente, como en su momento tuvo un interés en Afganistán. Y eso es ser destructor. Para expandir a la URSS. Bueno, en aquel momento. Y era necesario expandir a la URSS. A costa de vidas. A ver, cuando la URSS ocupaba Medio Oriente, algunos territorios del Asia, no existía el fundamentalismo árabe como tal. Hasta que llegó después de la caída de la Unión Soviética, llega a Estados Unidos con los saudíes, empieza a fomentarse el fundamentalismo árabe. Y es el problema que se está generando. Por eso, mira, la radicalización por pensamiento, por creencia, por lo que tú quieras, siempre termina en confrontación, porque quiero confrontar a quien no piensa igual que yo, a quien no siente como yo, a quien no ve como yo. Y si tengo la fuerza y tengo el poder, lo voy a usar y voy a destruir. Siempre va a haber una lucha entre estados, una lucha de clases. Y eso lo entiendo. Pero no me vengas a decir que Rusia es un estado generador y que no es destructor, porque claro que es destructor. ¿Qué ha destruido en los últimos 20 años? Pregúntale a los afganos. Digo, Osama Bin Laden. No, a ver. Los últimos 15 años no se trata de decir, en los últimos 15 años. Bueno, dime. La historia no miente. Y Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein. Yo no he dicho que kurdos con armas. Entiéndeme. Yo no he dicho que Estados Unidos sea la blanca palomita del cuento. Los Estados Unidos son malos. Tan es así que yo sí no creo en realidad en la cultura norteamericana. A ver, el gobierno No, fíjate bien, fíjate lo que estoy diciendo. Fíjate lo que yo estoy diciendo. Yo soy el que lo está sosteniendo. Yo no creo en la cultura norteamericana y por eso no he tramitado mis documentos que me permitan cruzar a Estados Unidos. La sociedad. A ver, si tú me quieres decir que soy un incongruente, Marx escribió en el New York Tribune, estuvo el corresponsal, mandó todo lo que estaba sucediendo en aquel momento. Me vale un cacahuate lo que haya hecho Marx. Marx. A mí me importa un cacahuate. A mí me importa un cacahuate lo que haya escrito o lo que no haya escrito Marx. Yo te estoy diciendo, yo no trago
la cultura norteamericana. Tan es así que ni siquiera me he preocupado por tramitar un permiso para poder cruzar. A ver, en Estados Unidos hay un alto nivel de desempleo, hay un alto de... Por eso, a ver, entiéndeme. En mi sentir, en mi pensar, en este nacionalismo, en este mexicanismo... ¿Y qué haces con si todos los quieres, mexicanos que están allá? A ver, escúchame. Entonces no tienen sentido nacionalista, como tú quieres tanto... Escúchame. A mí no me interesa nada la cultura norteamericana. ¿Por qué mexicanos allá trabajando? Entiende. Entonces, a mí no me interesa ir a Estados Unidos. Los millones de mexicanos y de latinoamericanos y de sudamericanos y de chinos y de rusos, porque hay de todos en Estados Unidos. Porque lo ha provocado Estados Unidos que todos esos seres humanos migren, porque han apoyado dictaduras en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Y en Rusia qué dictadura apoyaron tú? Porque también hay rusos en Estados Unidos. A ver, pero... había migrantes que... uruguayos, chilenos, que tuvieron que irse a Estados Unidos. Rusos también. Bueno. Rusos, hindús, chinos. Pero hay mayoría latinos, mayoría latinoamericanos. Por eso. Bueno, pues entonces... Pero lo de la mayoría de latinoamericanos lo puedo entender por la ubicación geográfica. Entonces, ¿qué haces con todos los mexicanos que están allá? A ver... Entonces, no tienen un sentido nacionalista. A ver, no me estás entendiendo. Y te estás cerrando por tu afán de mamar el pinche comunismo y Rusia. No, a ver. Que tú seas un falangista de derecha, no... Y nunca lo he negado, soy panista y según ellos el PAN viene de la falange española. El PAN fue fundado por fascistas. Y soy panista, entonces soy fascista y soy falangista y no pasa nada, así soy. Y soy congruente. El PAN fue fundado por fascistas. Por eso, y lo niego, no lo he negado. Y me digo falangista y me digo fascista y no pasa nada, así soy. Porque reconozco que así soy. Vienes a decirme, es que siempre estás estructurando tus comentarios como tú siempre estás diciendo, es que el nacionalismo. A ver, el nacionalismo entiéndeme, católico, el nacionalismo fascista. Entiéndeme. ¿No? A ver, entiende esta parte. Yo en lo personal, Gerardo Trejo, entiendo. Soy muy nacionalista y no quiero nada de los gringos. Que haya un éxodo de migrantes de todo el mundo en Estados Unidos son dos cuestiones. Una, la influencia que tiene Estados Unidos a nivel mundial para generar eso. Y dos, la incapacidad de los gobiernos locales de atender las necesidades. Te lo vuelvo a repetir. Estados Unidos si escuchaste lo primero que dije. ¿Qué fue lo que dije? La influencia a nivel mundial que tiene Estados Unidos para generar ese gobiernos locales. Y lo segundo, los gobiernos locales. Te estoy dando la razón a tu argumento de que Estados Unidos influyó para que las dictaduras en Latinoamérica. ¿No apoyó a Heriberto Caetano Franco en Brasil? Sí, y yo te lo estoy negando. ¿No apoyó a Videla? Te lo estoy negando. No te lo estoy negando. O sea, por eso se está dando ese éxodo. Y se va a seguir dando, por lo que veo. Como se dio el éxodo de sirios por Europa. Y que me pareció perverso cuando empiezo a analizar la situación de Alemania, la intervención que tuvo Alemania para que ese éxodo se generara y después salir como un héroe. La verdad es que Alemania no está salvando a nadie, Alemania se está salvando a sí misma, porque no tiene mano de obra. Y ahorita Alemania tiene niveles altos de racismo. Deja tú los niveles altos de racismo. Está volviendo a resurgir los alemanes tienen un problema más grande que su racismo. Los alemanes, su mayor problema es que son viejos y que no tienen descendencia. Entonces, necesitaban sangre nueva. Ya llegó la sangre siria. Va a surgir una nueva raza. Que va a surgir pensamientos encontrados de aquel que es nacionalista y lo que tú quieras. Esto ha surgido desde la migración de turcos hacia Alemania. Desde antes de los sirios. Los europeos siempre han sido muy racistas. Bueno, de hecho, no todos los europeos. Los asiáticos, europeos y africanos. ¿Por qué? Porque en esa zona siempre ha habido un flujo constante de gente. Y de gente distinta, por completo. Por la situación geográfica, por las rutas de comercio que se crearon.
Por eso es que en Europa, Asia y parte de África, sobre todo la que está cercana a Europa, floreció mucho la cultura, porque había un tráfico constante por el mercadeo, por la conquista, por lo que tú quieres, los moros, los españoles, los romanos en su momento, los chinos, los hindúes, y creció la cultura. Por eso es que cuando nosotros, los americanos, estábamos en pañales, en algunas cosas, no en todas, pues ellos ya tenían naves para atravesar el océano, nosotros no. Ellos ya tenían armas de fuego, nosotros no. Pero por ejemplo en medicina, nosotros usábamos anestesia, ellos no sabían lo que era usar anestesia. En la comida teníamos una gastronomía mucho más avanzada que la de ellos. Pero por ejemplo en América no puede haber una migración de este a oeste y de norte a sur. A lo mucho puede haber una migración de norte a sur, pero hay grandes cordilleras que atraviesan el continente de lado a lado, lo cual dificulta mucho la movilización, la transición. Eso explica el porqué. Eso explica el porqué este gran imperio de Alejandro Magno se puede ser considerado como un imperio generador, porque era muy fácil transmitir la cultura y generar cultura. Por eso puede explicar tal vez el por qué Rusia tú lo consideres un imperio generador, porque su situación geográfica le permite generar, y en la situación geográfica de Estados Unidos no, y la situación étnica de Estados Unidos menos, porque los anglosajones son pedantes y no nos quieren a los latinos, y es una revancha que tienen desde los ingleses contra los españoles. A ver, hay una explicación del por qué la migración hacia Siria. Bueno, también tiene que ver con el capitalismo, la ¿Hacia lucha. Siria o de Siria? De Siria, dije. Mencioné la palabra Siria, no asesina. No, dijiste hacia Siria, por eso me sorprendió. Hacia Siria. ¿Por qué hay, de Siria para Europa? Bueno, también es provocado por el capitalismo para extraer esos recursos naturales por parte de los dos, de la lucha de esos dos imperios. Por eso, tanto Estados Unidos como Rusia. Por eso te digo, mira, yo te creyera que Rusia sería hoy un imperio generador si hiciera a lo mejor lo que hace Noruega, si hiciera lo que hace Finlandia, Grecia, si hiciera países nórdicos. Sí, exacto, si hiciera lo que hacen los países nórdicos. ¿Qué hacen los países nórdicos? ¿Sabes qué? Pero los países nórdicos... Yo ya no quiero explotar recursos porque... Es cierto, los países nórdicos cargan un gran pecado a cuestas. En sus estados... Por eso, déjame explicar esto. Los países nórdicos están pagando ahorita el pecado que cometieron. En sus naciones no hay corrupción, todos los niveles de crecimiento son altos. Por eso te digo. Pero fuera, sus empresas, en el extranjero, provocan corrupción, provocan muchas situaciones, ¿no? De extracción de, por ejemplo, las empresas noruegas. Va a haber empresas noruegas que van a explotar el petróleo mexicano. Prosigue con tu explicación. Por eso, pero es a lo que voy, mira. Todos son destructores porque todos quieren el recurso que no tienen y que alguien más tiene. O sea, no podemos defender porque esté casado yo con alguna ideología. No, México es generador. Mentira, los pinches mexicanos somos bien hijos de la chingada. Si no, pregúntenles a todos los centroamericanos que vienen en la bestia. Bueno, pero si no, pregúntenles a todos los familiares de los 72 muertos de San Fernando. O sea, los mexicanos no somos una blanca palomita. Y ¿saben qué? Todos los seres humanos son así. Bueno, esto es lo que... Pero fíjate, tú estás hablando del bombardeo ruso en zonas sirias porque quisiste defender a Rusia. Lo cierto es que un bombardeo no es defendible. Bajo ningún argumento se puede defender un bombardeo. Y todavía peor, y que ahorita está sonando mucho, es lo que pasó el pasado sábado 3 de octubre. ¿Sí sabes lo que pasó? Pues sí. Estás hablando de bombardeos, ¿verdad? Pues sí. Bueno, el sábado 3 de octubre por la mañana
en la ciudad de Kunuz, Afganistán, Estados Unidos y las fuerzas del gobierno afgano bombardearon un hospital atendido por Médicos Sin Fronteras. Era el único hospital de la región que contaba con cirugías y fue bombardeado. Y argumentaron lo mismo que argumentaron los rusos. No, es que sabíamos que ahí se encontraba gente del Estado Islámico. El argumento es el mismo. Es que quiero destruir al Estado Islámico, es que quiero destruir a ISIS. Lo cierto es que en ese argumento estúpido y en esa acción todavía más estúpida, se pierden vidas inocentes. Y de una forma cobarde. Y eso es lo que yo, que soy panista, que soy falangista, que soy fascista, no puedo tolerar. Es una idea que no puedo concebir. Como no concibo el hecho de que en Tlatlaya el pinche ejército mexicano haya matado a los campesinos, como me repatea la madre la situación de Atenco, porque yo no puedo entender que el hombre coma hombre. Eso no se vale, no es posible y no se debe de permitir. Eso es lo que realmente se tiene que atacar. Pero nos pasamos la vida en discusiones ideológicas, filosóficas, de que si es bueno, que si es malo, que por esto, que él es el culpable, tratando de encontrar culpables en la historia, sin hacer nada. Pero hay que acordarnos que la historia surge de entendimiento y de hechos. Que son lucha de clases. Mira, la historia son hechos, son sucesos que están ahí. Que surgen y evolucionan. La historia son hechos que están ahí. Pero resulta que en la interpretación que queremos hacer de la historia, queremos encontrar responsables y ponerle la etiqueta de culpable. Y a lo mejor para los alemanes los culpables fueron los norteamericanos. Y para los norteamericanos no, los culpables fueron los japoneses por el ataque a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Y no, fue por el asesinato del archiduque. Lo cierto es que entre que encontramos culpables y nos desgastamos en discusiones, la gente sigue muriendo por la indiferencia, por la avaricia y por la ambición. Y peor aún, por lo que no hacemos los que podemos hacer algo. Entonces aquí mi reflexión es esta y la quiero compartir. Tal vez voy a sonar muy hippie, pero soy falangista, soy fascista y soy panista. Entonces, de hippie no creo que tenga nada por lo conservador que puedo ser. Pero hay que promover la paz. El amor y paz. O sea, hagamos el amor, ¿para qué chingados hacemos la guerra? Además es más rico, más sabroso. Eso es lo que debemos de promover. Más allá de que... Se me hace raro no, es que de tu parte promuevas la paz cuando una vez te escuché decir, está bien, para acabar con la mafia habría que colgarlos y matarlos. ¿No dijiste eso? Sí. Entonces, ¿por qué ahora te muestras incongruente y hablas de paz y hablas de... Porque creo que Rusia es un estado generador. Hablas de paz y hablas de... Todos seremos entonces, una hermandad. Tú justificas la guerra. Te estoy escuchando hablar de paz y hace un año decías otra cosa. Sí, lo sostengo. Hace un año dije, pues sí, hay que colgarlos. Hay que colgarlos después de que vi que despedazaron niños, que se encontraron cadáveres de los que la prensa nunca dijo nada en la orilla del río, de niños sin órganos, de que supimos lo que había pasado en San Fernando. Pero hablas de paz, ¿no? De que todos debemos de promover la paz, sí. Pero cuando la paz no existe dentro de un sistema capitalista como el que estamos actualmente, no va a existir. Cuando la paz no existe dentro de cualquier sistema, no va a existir. Sea comunista, sea capitalista, sea socialista. La Segunda Guerra Mundial nadie dice que hubo 26 millones de muertos comunistas. Pero bueno, si quieres, podemos continuar en... Es que no hay que etiquetarlos de que si fueron comunistas o fueron judíos. Lo cierto es que se perdieron 60 millones de vidas. Nadie habla de humanas, de los comunistas. Fueron vidas. En su mayoría comunistas. Es que no hay que ponerles etiquetas. Ay, no, es que es comunista. No, güey, somos humanos.
Ese es el problema, ese es el pinche conflicto. Y es lo que está pasando Y ahorita. Estados Unidos apoyó a Alemania en la Segunda Y es lo que Guerra pasa Mundial. ahorita. Son Inglaterra. golfos, son zetas. O sea, no mames, güey, son mexicanos y se están peleando en tu pinche territorio. ¿Por qué? Porque no has podido establecer ni los sistemas de justicia, ni la legalización de las drogas, que a lo mejor puede ser alguna alternativa. Que no hay ninguna alternativa a legalizar las drogas. Discúlpame, pero no hay ninguna alternativa. En Holanda funciona. A ver, para Estados Unidos le conviene que legalicen las drogas porque mantienen al ser humano enajenado totalmente de lo que pasa del sistema. En Holanda funciona y Holanda no es un país enajenado. Estados Unidos está promoviendo en sus A ver, estados. ¿funciona o no funciona en Holanda? Para mí no deben de ser legalizadas. ¿Funciona o no funciona en Holanda? ¿Qué? Se usa con el Namchops que lo dijo. Se usa el pretexto de combatir a las drogas para acabar con movimientos. Okay. ¿Funciona o no funciona? Revolucionarios, ¿no? ¿Funciona o no funciona en Holanda? No funciona. No, bueno, no está funcionando en Estados Unidos. A ver, ¿Holanda con quién tiene guerras, güey? ¿Dónde están los grupos criminales peleándose en Holanda? Pero en su historia formó, llevó desde la isla de Sebas, llevaba esclavos a trabajar en donde, y en Sudáfrica también lo hizo. Entonces, legalizó Holanda no es un país pacífico, por favor. Pero bueno, si quieres, a ver, aquí terminamos el video. Es que, entiendan, pónganse a leer la historia de los países nórdicos. Los países nórdicos tienen muchos pecados que pagar. No es país nórdico, es de los Países Bajos. De los Países Bajos, ok. Pónganse a leer la historia de los países nórdicos. Se van a dar cuenta que los nórdicos tienen muchas cuentas que pagar, cometieron muchos pecados. Si los imperios que vemos ahorita peleándose, los rusos, el Estado Islámico, los norteamericanos que bombardean y que matan gente, los vemos así como que super mal, los pinches nórdicos hacen ver a estos como unos bebés pequeñitos, que esos sí eran salvajes y acababan con todo. Pero parece ser que dieron el siguiente paso. Pero bueno, si les gustó el video, denle like, compartan. Y si no les gustó, elimínenlo, bloqueenlo y cierren su cuenta. No pasa nada. Vamos a valer. Y si quieren venir al programa, ya saben, están invitados. Se ponen en contacto con él. Y con Gerardo, aunque siempre me quiere decir que yo, pero bueno, también con Gerardo. Es que él tiene más tiempo libre, o sea. Forma parte del programa. Y sí, pero yo no soy invitado, compadre. Fue buen debate. Gracias.